En este video aprenderemos la historia secreta que estuvo oculta detrás de la sanación de Yeshua al ciego de Betsaida. Según las Escrituras, nuestro primer encuentro con el Señor fue algo quizá no normal, sobrenatural. Pasó algo en nosotros que no quedó más que reconocerle, y en cierta manera podemos decir que Él intervino en nuestra vida. Un toque divino te mostró tu naturaleza y debilidades para que quisieras aprender de Dios. Pero quizás hayas necesitado tener luego un segundo toque para entender la historia completa. O sea, y cuando eso suceda, sentirás la misma experiencia que igual que la primera vez que te tocó. Te enamorarás del Creador y verás las cosas con claridad, como si estuvieras aprendiendo todo de nuevo, lo que antes creías haber comprendido. Pasajes que había leído muchas veces, los verás con ojos nuevos. Te impresionará ver cómo está escrito algo que antes estaba velado. Veías las cosas como si estuvieran cubiertas por un velo, como si miraras a través de él en la oscuridad de la noche. Antes estabas ciego, pero ahora puedes ver. Un ciego, de acuerdo a las Escrituras, es alguien que no tiene Torá, no puede ver las maravillas de Dios. Por otro lado, los ciegos no podían entrar en el templo de Jerusalén. Veamos por qué. Veamos el versículo Levítico 21, 17, 20. Dile a Aarón, por todas las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico podrá acercarse para ofrecer el pan de su Dios. Ningún hombre que tenga algún defecto físico podrá acercarse, ya sea cojo o ciego, tenga una nariz chata o protuberancias en la espalda, o algún defecto en el ojo, la piel, los testículos o los genitales. Ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto físico podrá acercarse para presentar las ofrendas encendidas que se ofrecen al Señor. Como tiene un defecto, no podrá acercarse para ofrecer el pan de su Dios. Ahora veamos, estos versículos pueden resultar controversiales. Dios no es vengativo ni rencoroso, y la idea de que no dejaba entrar a los discapacitados es una lectura demasiado simplista, o sea, que carece de total comprensión. En la Biblia, la enfermedad es un símbolo del pecado, y cualquier ser humano enfermo o pecador no podía estar en la presencia de Dios. El pecado separa al hombre de Dios, y como símbolo de esto, los discapacitados no podían entrar en el templo. Sin embargo, el Creador tenía un plan previo para enviar un Redentor para que pudiéramos entrar en su templo. Yeshua sanó a muchos durante su vida pública. La Biblia enfatiza la vista espiritual sobre la física. Cuando Yeshua curó al ciego de nacimiento, aprovechó la ocasión para enseñar la reprobable actitud de algunos fariseos, quienes afirmaban tener una visión espiritual, pero deliberadamente se negaban a salir de su ceguera. Era como si prefirieran la oscuridad a la luz. Aquellos que profesan ser creyentes, pero no son conscientes de su necesidad espiritual, están ciegos y desnudos, y no reconocen su condición lamentable y precaria. Veamos, por ejemplo, Apocalipsis 3, 17, 18. Dices: soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta de que eres un desdichado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropa blanca para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que lo apliques en tus ojos y recobres la vista. De la misma manera que permanecer en la oscuridad durante mucho tiempo puede causar ceguera, el apóstol Juan compara a aquel que odia a su hermano con un errante que camina en la oscuridad. 1 Juan 2:11. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y anda en ella. No sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha cegado. Y Pedro advierte que quien no cultiva los frutos de los cuales el mayor es el amor, está ciego, pues cierra los ojos a la luz. 2 Pedro 1, 5, 9. Por esta razón, esfuércese por añadir en su fe virtud a su virtud, entendimiento al entendimiento, dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si ustedes poseen estas cualidades en abundancia, no serán inútiles ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Yeshua. Pero el que no las tiene está ciego y corto de vista, y ha olvidado que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Es decir, la ignorancia debe ser eliminada. La fuente de la oscuridad y la ceguera espiritual es Satanás, quien a pesar de transformarse en ángel de luz, es el Dios de este sistema de cosas y de la oscuridad que ha cegado la mente de los incrédulos para que no puedan discernir las buenas nuevas acerca del Mesías. 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz.
Por eso no es de sorprender que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin será conforme a lo que sus acciones merecen. Los ciegos están excluidos de Dios. Sofonías 1:17. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor. Derramaré su sangre como polvo y su carne como estiércol. Lamentaciones 4:14. Se deslizaron por las calles como ciegos, manchados de sangre, de manera que nadie podía tocar sus vestidos. En este versículo, cuando habla de vestidos, se refiere a las vestiduras para poder entrar a la boda en el reino de Dios. Isaías 59:10. Como ciegos buscamos la pared, como gente sin ojos nos andamos palpando, tropezamos a plena luz del día, como al anochecer. Entre los vigorosos somos como muertos. Pero bueno, como Dios no deja a los desamparados, Isaías 42:16 dice: guiaré a los ciegos por un camino que no conocen, los llevaré por sendas que ignoran. Ante ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas son las cosas que haré, no los abandonaré. Como dijeron los profetas en la antigüedad, eso terminó cuando vino Yeshua. Isaías 42:18. Oigan sordos, miren ciegos y vean. Isaías 35:5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces, ¿qué significa que los ciegos ven? Que el reino está cercano, que el Mesías está aquí. Ahora veremos este pasaje tan interesante, que es de lo que se trata el título, que es cuando Yeshua cura al ciego de Betsaida. Marcos 8, 22-26. Llegaron a Betsaida y le trajeron a un ciego, suplicándole que lo tocara. Yeshua tomó al ciego de la mano y lo sacó del pueblo. Y después de escupir en los ojos del hombre y ponerle las manos encima, le preguntó: ¿ves algo? El hombre levantó la vista y dijo: veo a la gente, parecen árboles que caminan. Yeshua volvió a ponerle las manos sobre los ojos y esta vez el hombre miró fijamente. Entonces quedó completamente sano y veía todo con claridad. Yeshua lo envió a su casa diciéndole: no entres en el pueblo. Este es el único milagro en que Yeshua no cura al enfermo en su primer intento. Pero ¿por qué tuvo que aparentemente curarlo 2 veces si Yeshua tenía el poder obvio de Dios para sanarlo de forma instantánea? Veremos. Esto ilustra cómo nosotros iremos recibiendo revelación de su palabra progresivamente. En el versículo Yeshua le pregunta: ¿ves algo? Y el ciego dice que ve personas como árboles que caminan. Claramente esto hace referencia a que ve, pero borroso. Después del primer toque veía borroso, sin distinguirlos. Pero luego Yeshua le vuelve a poner las manos en sus ojos y este comenzó a ver perfectamente y quedó sano. Luego le dice algo importante: ni siquiera entres en el pueblo. Entonces, ¿falló Yeshua en el primer intento, en primer toque al ciego? ¿O justamente esta es otra enseñanza que permanece oculta a los ojos de muchos? Es interesante que Yeshua le dice que no le cuenta a nadie y lo envía a su casa. E incluso le dijo que no entra al pueblo. En otras palabras le dijo: guarda la claridad que estás viendo, pero no es tiempo de darlo a conocer. No es el momento y ya vendrá el tiempo para darlo a conocer. Recordemos que Yeshua está en Betsaida, la casa del pescado, y los peces representan a las tribus de Israel que estaban entre las naciones y se multiplicarían como los peces del mar. De ahí que Yeshua le dijera a sus estudiantes en Mateo 4:19: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Para entender mejor, vamos a estudiar Ezequiel 34 del 1 al 12. Vino a mí la palabra de Yudkei Babkei diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Yudkei Babkei, el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles ni curasteis las enfermas. No vendasteis la perniquebrada ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino con dureza y con violencia las sojuzgasteis. Y anduvieron errantes por falta del pastor, y fueron presas de todas las fieras del campo y se dispersaron. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscare, ni quien que preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Yudkei Babkei. Vivo yo, ha dicho Yudkei Babkei el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor,
ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Yudkei Vavkei. Así ha dicho Yudkei Vavkei el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos, y libraré a mis ovejas de su boca, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Cuando los pastores salen a los montes y se mezclan sus ovejas entre ellos, las ovejas de los diferentes pastores, cada pastor les silba de una forma especial a sus ovejas de forma que ellas aprendieron de pequeñas, y ellas se separan de las que estaban y van hacia su pastor porque lo conocen. Cuando anheles escuchar la voz de tu pastor y te has tenido que conformar con las migajas que caen de la mesa, va a llegar un momento en que vas a escuchar la voz de tu pastor. Y cuando eso suceda, no vas a tener más reparo en dejar de seguir a cualquier usurpador del puesto para seguir al verdadero pastor de las ovejas, Yeshua, nuestra salvación. Ahora veamos Ezequiel 34, 13, 18. Yo las sacaré de entre los pueblos, las reuniré de entre los países y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, junto a los arroyos y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los santos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, en pastos abundantes serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice el Creador. Yo buscaré la perdida, haré volver al descarriado, vendaré al perniquebrado y fortaleceré al enfermo, pero destruiré al engordado y al fuerte. Yo las apacentaré con justicia. Y vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yudkei Vavkei el Señor. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco haber comido buen pasto, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestro pasto queda? ¿Y que bebáis aguas turbias, y lo que de claro queda dejéis para que lo holláis con vuestros pies? Esto, bueno, por ahí por el idioma no es fácil de entender, pero las ovejas, al meterse en el agua, tienen la mala costumbre de mover el fondo con sus patas, tanto que hacen que el agua que estaba clara se enturbie al mezclarse con el fondo, la tierra o el barro del fondo con el agua cristalina. Se enturbiese el agua. Lo que ocurre es que las ovejas beben esa agua turbia y se enferman. Por eso el lodo o el barro, que el que escuche entienda, no se debe mover, porque enturbia el agua. Por eso el agua debe estar sin movimiento, para que esté clara. Y es por eso que Salmos 23, 1, 2 dice: Yudkei Vavkei es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua cristalina representa la palabra, y el agua con lodo es la palabra adulterada con cosas terrenales, que muchas veces se enturbia por las mismas ovejas. Lo que sucede es que también los pastores encargados de las ovejas no se preocupan de eso. De hecho, ellos mismos con sus propios pies enturbian las aguas. Cuando ovejas de varios pastores se juntan, van a beber y se encuentran con las aguas turbias. Y así, las ovejas beben esa agua y se enferman. Por tanto, los pastores como las ovejas tienen responsabilidades, pues ambos serán juntamente juzgados. Ezequiel 34, 19, 30. Mis ovejas tuvieron que comer lo que ustedes habían pisoteado y beber lo que sus patas habían enturbiado. Por eso, así ha dicho el Señor: yo mismo juzgaré entre oveja engordada y la oveja flaca. Ustedes empujan con el costado y con el hombro a todas las ovejas débiles y las dispersan por todos lados. Pero yo libraré a mis ovejas para que no sean ya presa, y juzgaré entre oveja y otra. O sea, entre una oveja y otra. Yo estableceré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz y eliminaré de la tierra las fieras salvajes, para que puedan vivir seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Yo bendeciré a mi pueblo y a los alrededores de mi colina.
Haré caer lluvias en su tiempo, serán bendiciones de lluvia. El árbol del campo dará su fruto y la tierra rendirá su cosecha, y ellos vivirán seguros en su país. Y cuando yo rompa las cadenas de su esclavitud y los libre de los que los esclavizaban, sabrán que yo soy el Señor su Dios, y que ellos son mi pueblo elegido. Y ustedes, ovejas mías, son el rebaño que yo apacento. Y yo soy su Dios, afirma el Señor Omnipotente. También, ustedes, ovejas mías, son el rebaño que yo apacento, y yo soy su Dios, afirma el Señor. El pueblo de Israel conocerá que son parte del pueblo de Dios cuando el gran pastor recate a sus ovejas de las naciones. Ezequiel 34:31. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, sos hombres. Yo soy vuestro Dios, dice Yod-Heh-Vav-Heh. O sea, está diciendo que las ovejas son seres humanos. Cuando el pastor recata a sus ovejas, entonces será como el ciego que sanó Yeshua. Primero veía borroso, como el agua enturbiada. La segunda vez vio claro. Ya no veía a los hombres como árboles, sino con claridad. Entonces verá que Yod-Heh-Vav-Heh es vuestro Dios, es nuestro Dios. En este milagro, en el que Dios sana al enfermo a través de Yeshua, aprendemos que a menudo necesitamos varios toques de Dios. En el versículo de Marcos vemos que le suplicaron que le tocara. Y es así como alguna vez a nosotros o cualquier creyente llevamos a alguien para que conozca a Dios, y este fue por compromiso o para quedar bien simplemente. Y este fue su primer toque, quizá, en el cual sabría algo sobre él, pero vería inicialmente de forma borrosa. Luego Yeshua deberá tocar por segunda vez, como al ciego de Betsaída, para que puedan conocerlo. Esto mismo le sucedió a Pablo de Tarso, por ejemplo. Él había recibido un toque de Dios. Pablo era estudioso de la Escritura y amaba a Dios, pero estaba equivocado o no tenía la revelación completa. Veía borroso y tuvo que recibir un segundo toque para ver en todos los hombres algo que antes no había visto. Y él veía que muchos pertenecían a las tribus perdidas de Israel y estaban entre los gentiles. Si tu situación es de no comprensión, no te exasperes. Seguramente necesitas un segundo toque de Yeshua. Recuerda que Yeshua tuvo que soplar sobre sus discípulos para que pudieran entender las Escrituras. Así que si quieres compartir con otro la buena nueva y éste no puede ver, no te exasperes. Lo más importante es el tema de Israel. De esto se trata toda la Biblia hebrea de los Evangelios, de la elección y el llamado al pueblo de Israel. Se apartó siendo dispersado y destituido, pero que será restaurado. Este segundo toque te permite ver lejos y percibir el mañana de una forma diferente. Veía claramente de lejos todas las cosas, como dice el versículo. Muchos creyentes necesitan el segundo toque de Yeshua como el ciego de Betsaída. Recuerda que Yeshua le dijo, ni siquiera entres al pueblo. A ver, pero ¿qué significa esto? Antes, en la época de Yeshua, estos secretos estaban ocultos. Pero ya es tiempo de salir a la calle porque es el tiempo de la redención. Estamos cerca de la segunda venida de Yeshua. Por eso Yeshua en su momento le dijo, ni siquiera entres al pueblo, porque no era momento de revelar estos secretos. Pero hoy sí, es momento de salir a la calle y predicar la segunda venida de Yeshua. Marcos 8, 25, 30. Entonces Yeshua le volvió a poner las manos sobre los ojos y el hombre miró fijamente y entonces quedó completamente sano y veía todo con claridad. Yeshua lo envió a su casa diciéndole, no entres en el pueblo. Yeshua y sus discípulos se fueron a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Yeshua les mandó que no dijeran a nadie esto acerca de él. Entonces es necesario que las ovejas perdidas de la casa de Israel vuelvan, para que regresen los que están dispersos entre las naciones. Marcos 8, 31, 33. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Con toda claridad les explicaba este asunto. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Yeshua, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, no juzgas conforme a Dios, sino conforme a los hombres. Pedro no comprendía que era necesario que el Mesías sufriera y padeciera. Él esperaba el reino inmediatamente, pero Yeshua no podía tener el reino sin las tribus perdidas. Estaban entre las naciones y habían perdido su identidad.
Pero ¿por qué Dios permitió que el reino de Israel se dividiera y luego el reino del norte fuera exiliado? Dios había hecho esto para sembrar la simiente de Abraham en todos los hombres, para que todos los hombres de este mundo tuvieran derecho a las promesas y los pactos. Sin embargo, estaban impuros y no conocían a Dios ni su pacto e instrucción. Por ese motivo, entre otros, el Mesías pagaría el precio por su rescate, padeciendo y sufriendo las consecuencias de las desobediencias de su pueblo. Era la única manera de purificar a Israel, que se había hecho impuro entre las naciones. Marcos 8:34. Entonces Yeshua llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? Significa ceder tus derechos, no exigir derechos a los demás, no tener expectativas del mundo, no esperar nada de la gente, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y estar dispuesto a ser rechazado, burlado, llamado falso, porque todo está en manos del Padre. Si queremos seguir a Yeshua y que sea nuestro Maestro, este es el precio: reconocer que no somos dignos de nada más que la muerte. No esperemos reconocimiento y debemos dejar de esperar la aceptación de la gente. Tenemos que renunciar a eso, porque toda la gloria debe ser al Padre, y de lo único que podemos gloriarnos es de nuestros aguijones clavados, de nuestras flaquezas y de las injurias que nos hagan. 2 Corintios 12, 9, 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, necesidades, persecuciones y angustias que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También hay un caso, el caso de Amán, en el libro de Esther, en el caso ese que le causó amargura. Él tenía todo para ser feliz, pero al exigir reconocimiento, lo perdió todo. Si pensamos de esa manera, o sea, de buscar reconocimiento, nos amargaremos y nos sentiremos miserables y deprimidos. Pero si quieres ser discípulo de aquel que hizo milagros extraordinarios y sin embargo sufrió el rechazo de su familia, comunidad y pueblo, debes emprender el camino de Yeshua, seguir la Torá, la palabra de Dios y hacer su voluntad en todo. Yeshua no exigió nada a Dios y como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Isaías 53, 5, 8. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros curados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor cargó en él todos nuestros crímenes. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudeció y no abrió la boca. Marcos 8:34. Entonces Yeshua llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo: si alguno quiere ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Todo lo que nos ocurre, sucede, es con el permiso de Dios. No esperemos el gozo en esta vida, o aunque lo tengamos, este es tiempo de la prueba. Esta vida es el tiempo de la prueba. Esta vida es para la formación de tu carácter, para tu alma, para la eternidad. Y para cuando vivas por fe, Dios te dará todo lo que necesitas materialmente, por añadidura. Así como estuvimos 9 meses en el vientre de nuestras madres preparándonos para esta vida es la preparación para la vida eterna. Porque un día este cuerpo volverá al polvo y el espíritu al Creador. Y el secreto para nacer en la eternidad es creer en el Padre y su buena nueva. Renunciar a nuestros derechos, prestigio o fama y decir: Yudkei Babkei, soy tuyo, soy tu siervo y no merezco nada excepto la muerte. Perdóname y dame la vida eterna. Mateo 20, 25, 28. Yeshua los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos y que los altos funcionarios abusan de su autoridad. No será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo, tal como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Marcos 8, 34, 38. Llamó entonces a la multitud y a sus discípulos y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz y que me siga. ¿De qué le sirve ganarle el mundo entero si uno pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? El versículo anterior dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles.
Marcos 4, 40, 41, dice así: Él les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Ellos estaban atemorizados y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Este versículo que te acabo de nombrar retrata, digamos, el estado de los creyentes hoy en día, que no reconocen a Yeshua en las dificultades. ¿Por qué? Porque no lo buscan. También, en otra barca lo ven y creen que es un fantasma, como dice Mateo 14, 24, 26, 27. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos atemorizados exclamaron: ¡es un fantasma! Y llenos de miedo gritaron. Pero Yeshua les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces, ¿qué pasó? Les habló por segunda vez, les tocó los ojos por segunda vez, igual que al ciego de Betsaída. Así que los discípulos pudieron ver claramente. Para terminar el video llegamos a la conclusión obvia. Las ovejas perdidas de la casa de Israel y la casa de Judá serán un solo palo en las manos del Eterno. Y entonces todos veremos claramente.